Estamos en comunicación con Rosario, una destacada periodista mujer. En esta semana del 8 de marzo queríamos dialogar. También un especial saludo desde este programa que siempre nos aceptás dialogar y bueno, contar también algunas primicias y tu análisis tan profundo de la realidad, siempre vinculada a lo social y con un agudo ojo sobre lo político. Eh, Vimos tu nota de esta semana vinculado al equilibrio del presidente, ¿no? Que está teniendo, tratando, intentando tener. ¿Cómo estás viendo las cosas, María Herminia? Gracias por atender. Hola, ¿qué tal? Un gusto y gracias por invitarme en este nuevo ciclo, de alguna manera, de este 2021, ¿no? Bueno, el mundo está convulsionado, Argentina no escapa a ello, y tampoco nuestro territorio chico. Ahora, hay algunos elementos que sí me gustaría señalar. Vos fíjate que me impactó realmente cómo nuestro Papa argentino, tan denostado muchas veces aquí en esta nuestra, su patria principal, eh, tuvo la magnífica idea sobre la cual viene trabajando ya hace tiempo, de buscar consensos con las religiones monoteístas eh, a la hora de sentar, de alguna manera, de acordar las bases morales, las bases éticas sobre lo que tendría o sobre la cual tendría que enancarse la política de este mundo que estamos viviendo y del que se viene. Indudablemente está viendo el Papa que se erige como uno de los principales líderes que tiene este mundo terrenal, más allá de representar también a lo espiritual, la necesidad de llamar a la reflexión de la política. La política está en debate, está en tela de juicio, aunque muchos no lo quieran ver. La raíz del accionar político está siendo mirado con atención. Eh, Habría que remontarse en los últimos 20 años para acá, los distintos movimientos que fueron dándose a lo largo y a lo ancho del mundo, expresando esa orfandad de representatividad, pero a su vez esa necesidad de ser tenidos en cuenta los ciudadanos, a eso me refiero. Eh, Esto me parece un dato central de lo que la política, tan ocupada en mirarse el ombligo, no se da cuenta de estos grandes temas que está protagonizando de la mano de Francisco el mundo, ¿no? Por otro lado, Si vos me dejás decir estos algo sobre el Papa, sí, a mí me llama sí, claro. la atención. Digamos, en algún momento vamos a obligadamente, la realidad nos va a obligar se nos va a imponer reflexionar realmente como argentinos. Tenemos hoy tal vez el hombre más importante de nuestra historia, porque ser papa, no solo para el mundo cristiano, vos lo decías bien, es un líder mundial y es argentino, y es como que nosotros no terminamos de tener dimensión. Tenemos capacidad sí de criticar, por supuesto que como hombre, su naturaleza, como cualquier ser humano, tiene sus imperfecciones, pero hoy es el hombre más importante de la historia, tal vez de la Argentina, entre otros, porque realmente no vamos a tener otro líder mundial tan rápidamente, seguramente, como no tendremos Uh-huh. otro Maradona, por decir algo, ¿no? Sí, 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 claro. Bueno, y yo quería, con lo que sigue, quería enancar ese hombre desperdiciado, entre comillitas, desperdiciado para la política terrenal argentina. Claro. Tenés, no para todos aquellos que, propios y extraños, que ven en él realmente un referente espiritual y un referente que está marcando un norte sobre esto maravilloso que es la política, ¿no? Y su accionar. Ahora, fíjate vos que
este año, post-COVID, o bueno, como decíamos antes de empezar esta charla, uno a veces cree que ya es un post-COVID y por momentos cree que no, que estamos de nuevo metidos en el más profundo del escenario de COVID. Pero más allá de eso, la economía viene reaccionando. Y la economía argentina viene reaccionando. Y hay una oportunidad fantástica. ¿Por qué? Porque tanto Estados Unidos, que ya ha vacunado a más de la mitad de su población, como China, que va a terminar de vacunar a toda su gente en junio, lo tiene programado, son 1.440 millones de habitantes. Bueno, y consumen. El valor de consumo per cápita en China son $10.000. Es decir, hay una sociedad que consume y mucho, y que Argentina y Brasil son los países claves para la alimentación de esta enorme potencia humanitaria. Entonces, me parece que estamos demasiado entretenidos, insisto, en la pelusa del ombligo de la política y no en la gran posibilidad que se le da a un país como el nuestro de poder avanzar con planes, con programas, para abastecer estas demandas y a nosotros que nos quede el generar mano de obra, el generar trabajo, el salir de esta depresión tan enorme que hoy tantos habitantes de nuestro país tienen. Entonces, si pudiéramos, por un lado, ver la oportunidad de aprovechar a este líder mundial, es el jefe de un Estado Vaticano, a tal punto que va a pedir ahora en su viaje a China hace rato que viene tratando de que el Estado Vaticano sea tenido en cuenta. Entonces, digo, si los argentinos, la política argentina, en vez de encontrarle o tratar de encontrarle los defectos que seguramente tendrá, pero que son mucho más las virtudes, enancarse en ese jefe del mundo como para avanzar políticamente en las cosas que necesitamos de contactos y demás, nos estamos perdiendo una oportunidad. Y lo otro es, dejémonos de pelear, parece imposible, y marquemos políticas de Estado para poder cubrir esas expectativas que hoy el ciclo económico y lo que pareciera, a algunos les cuesta entenderlo así, pero que habría un boom económico donde nosotros tendríamos un rol muy importante. Mercosur lo tiene. Por lo tanto, me parece que el gran desafío de la política es ver un poquito más allá, y en ese ver un poquito más allá está la oportunidad que hoy estamos desaprovechando. ¿Sabés qué me preocupa de la política en algunos, fundamentalmente dirigentes? Y esto me parece que es transversal. Es un poco, como vos decís, la pelusa del ombligo. La dificultad que tenemos es que cuando hay espacio para actuar así, uno puede entender que se vuelva más fina la política y la arena política permita ese tipo de actuares, ¿no? Ahora, cuando hay tanta pobreza y una cuestión social muy complicada, da la sensación que los políticos dejan de estar a la altura de las circunstancias. Sí, después nos tendríamos que meter ya en algo muy, muy cotidiano, muy terrenal, las idas y vueltas del gabinete nacional, del presidente, aquí, las bravuconadas del ministro de seguridad, que tampoco hay que ser ingenuos, más allá de que es espantoso. Lo de Ginés González García, antes de bajar a la provincia, de Ginés González García, como decía Maradona, ¿pensás que se le escapó la tortuga o hubo alguna, viendo que está Berbisky de por medio? Bueno, vos sos periodista, lo conocés bien por tu trayectoria, ¿hubo alguna especie de trabajo hecho para cambiarlo? No, creo que hay una génesis también en nuestra idiosincrasia, no le quito el cuerpo, que nos cuesta mucho
no atender. ¿Cuál es esa génesis? Y bueno, a ver, si hay una cola y encontrás un amigo que está 5 metros más adelante, te acercás a hablar a ver si en el medio de eso podés avanzar 3 pasos. Esa génesis, lamentablemente, está bastante metida en nuestra idiosincrasia. Sucede que aquí hubo un tema no menor, que es la salud. Entonces, lo que en otro momento hubiera podido estar dentro de las avivadas criollas, esto no, porque esto es la vida de la gente. A tal punto, Maxi, que te cuento, estuve viendo un material de gente que está trabajando sobre la corrupción. Ahora, desde que apareció esto, más el intento del gobierno de modificar cuestiones que tienen relacionadas con la justicia, ha aumentado la preocupación. Es decir, cuando antes en la línea de indicadores siempre estaba la corrupción, pero sexto, séptimo, octavo lugar, bueno, ahora empieza a estar dentro del ranking de los 5 primeros. ¿Por qué? Porque se traspasó un límite que no se perdona, que es la salud. Ese es el problema. Sí, la vida. Bueno, es así. La sensación también que da que el gabinete está dividido entre los más kirchneristas y los más o menos kirchneristas, digamos así, porque lo de Lozardo me parece que significa también una puja interna. Yo no sé si Lozardo estaba tan cansada o está tan cansada como se dice. No sé vos qué análisis hacés, pero tengo mis dudas. Yo creo que el presidente cada vez más le están haciendo un abrazo del oso a su racionalidad, a su traje más componedor, más abarcativo, ese que permitió unir a todo el peronismo. Está quedándose por decisión propia como representante de un sector que a su vez no es el sector que más ponderación positiva de él tiene. Por lo tanto, me parece que un error del presidente no fue haber construido inicialmente su espacio político dentro de esta coalición. Entonces, tendría tal vez mucho más poder para bancar a una Lozardo o lo que fuera. Me parece que hoy por hoy está quedando mucho más a merced de la estructura de la vicepresidenta. Fuimos en estos días tema nacional por las bravuconadas del ministro de Seguridad de la provincia, que yo entiendo, María mía, yo te quiero decir un poco la posición mía. Hay dos cosas que no me parecen bien en relación a esto. Primero, que nosotros el 6 de febrero apenas habían asumido, no de este febrero sino el anterior, estamos hablando del 2020, habíamos dicho que entendíamos que había como una contradicción en que tenga un cargo, aunque en uso de licencia en el organismo de investigaciones, perteneciente a una de las patas de la Administración de Justicia, y que fuera ministro de Seguridad, porque una vez que se retirara de ministro de Seguridad iba a volver a un área donde precisamente investigaba a la policía. Y la otra cuestión es que me parecía que era un hombre que tenía una vasta experiencia, intelectualmente tiene credenciales muy importantes, tal vez experiencia, pero que en tierra de Estanislao López me cuesta creer que Estanislao López hubiera buscado a un general en otro territorio. Es una idiosincrasia a lo mejor muy santafesina de mí. Desde ahí para acá pasó todo lo que pasó después. No sé cuál es tu visión, pero la verdad que me parece que es muy fuerte lo que está pasando en relación a las palabras y al uso que hace de los medios el ministro de Seguridad, ¿no? Yo lo que creo es que, digamos, su contextura de bravuconada verbal y su temperamento le hacen perder el eje y con eso le complica la política al gobernador Perotti. ¿Por qué? Porque tal vez lo sigue manteniendo el gobernador. Bueno, porque creo que a la hora de la persecución de las grandes bandas del narcotráfico, confía en la idoneidad del ministro. Sí, seguro, es una persona capaz.
Bueno, el problema es en ese ínterin del mientras tanto. El problema es mientras se combate o se busca reducir las grandes bandas del narcotráfico. Bueno, si el ministro tuviese un perfil mucho más silencioso o mucho más educado, Componedor, sí, componedor. no sé si pediría tanto, pero un poco más educado, porque a ver, por ahí escuché, bueno, pero ese es un comentario en privado. Sí, vos sos lo que sos y lo llevas puesto en todos lados. Yo puedo conversar con vos tomando un café en mi casa o en un medio como ahora, y voy a tratar siempre, por ahí tal vez no cuide tanto la sintaxis en el devenir de la charla, Claro. pero de ahí a cambiar el estilo me parece que no. Entonces, me parece que algo que podría ser y que viene tratando el gobernador, creo que lo sostiene y lo eligió para justamente dar esa batalla que no es menor a los narcos fundamentalmente, al delito que se entremezcla y que hace entrismo en todos los niveles de nuestra sociedad. Bueno, el problema es que detalles como esto, que tampoco hay que ser ingenuo, porque si esta conversación fue hace un año y pico y lo sacan ahora es porque esto es la acción y reacción de lo que el ministro dijo el viernes pasado, que habían aparecido esas escuchas donde señaló a exministros y actuales senadores. Sí, también no hay que descartar la relación que él pueda estar generando con la propia fuerza, porque, a ver, si él piensa realmente lo que salió, lo que dijo hace un año y pico atrás, da la sensación de que con la fuerza tiene sus rigideces también, ¿no? Sí, eso ya, bueno, yo no sé cómo es el mecanismo entre las fuerzas, no sé, no me parecería que esa sea la manera de conducir una fuerza, pero yo no soy militar, ni ministra de Seguridad, ni mucho menos, o sea que ahí no lo puedo evaluar. Los resultados, bueno, las muertes siguen, las balaceras siguen, a mí me parece que además de esa cuestión macro que el ministro puede tener, está faltando ese plan de contención o de algo que la ciudadanía, especialmente en ciudades como la de Rosario o Santa Fe Capital, vean el accionar presencial de esta lucha, que hoy no se está viendo. Hacking trató de sacarse un poco el problema de encima cuando reclamó por seguridad a la provincia, o está haciendo agua, le está impactando a él en la política y por eso un poco sacó el tema así a la luz. Hapkin para mí, ya un año y pico, tiene que ponerse los pantalones largos como intendente, es decir, él por naturaleza es una persona querible, es una persona con una gran bonomía, pero no debe perder él de vista que es el intendente de una ciudad tan importante que puede ser una provincia, en donde pasan las cosas que pasan, en el sentido de la inseguridad de su gente especialmente. Entonces, es verdad, él no tiene las GUM, que no son fuerzas que persiguen el delito. Ahora, a mí me parece que él debiese explícitamente ponerse al frente de una comunidad que sufre mucho. Entonces, esto no significa agarrar un tachín y vociferar contra... No, yo creo que el hecho de acompañar, de ir, de buscar siempre el diálogo es más efectivo. Pero me pareció muy pobre el discurso del intendente en la mención específica que tiene que ver con la seguridad, porque aquí en Rosario es el tema.
Es el tema. Es muy difícil salir sin tener miedo, es muy difícil que todos los días no nos sorprendamos con índices y situaciones de robo, de balacera, y ni hablar de muertos, ¿no? Esto no puede ser ajeno a quien conduce esta ciudad. Entonces, me parece que ahí el intendente debiera reflexionar y actuar de una manera distinta a mi criterio, con ¿Sabés mucha que más fuerza. me dejas pensando? Sí, Yo soy de Santa Fe, no soy de Rosario, y sí. noto una transversalidad en el tratamiento del tema, porque Emilio Jatón me da la misma sensación, que es, bueno, nosotros justo como tenemos enclavada también la Casa Gris desde el punto de vista político es muy fuerte, entonces da la sensación de que todo lo que pasa en la ciudad tiene mucho más que ver, por momentos, si el intendente se esconde, con el gobierno de la provincia. Noto este paralelismo, ¿no? Que es como que se están corriendo un poco al costado y decir, bueno, el problema está allá, nosotros no tenemos que ver con esta situación de inseguridad. Es una sensación que queda, ¿no? Sí, yo, digamos, a mí me parece, ¿no? Que si fuese, no lo soy, pero si fuese tanto Hatton como Hapkin, yo me pondría en primera persona al lado de esto, de presencia, de ir, de golpear puertas, de estar más sobre la cuestión y no tanto sobre el bache o lo que fuera, que no deja de ser bueno, interesante, pero hoy por hoy convengamos que tenemos afectada la vida en la seguridad acá en Rosario o el tema de la otra seguridad en salud, que es aún no tenemos todas las vacunas que debiésemos, es decir, hay dos grandes temas que tienen que ver con el bienestar. Por un lado, la integridad física, psíquica, y por otro lado también la que tiene que ver con estar ¿Cómo enfermo se o no. sienten las protestas hacia el gobierno nacional en Rosario? Te pregunto esto, o en el sur de la provincia. Te pregunto esto porque a veces los medios nacionales magnifican o no una situación. ¿Cuál es tu visión cuando hay protestas hacia el gobierno nacional, como ha pasado en estos últimos tiempos? Mira, la última, no recuerdo ahora cuándo fue, creo que fue algo por la educación, pero ya no Fue por lo de fue la todo. vacuna VIP, justamente una, Sí, por la vacuna, exactamente, por el vacunatorio llamado, VIP. llamado así, Eh, ¿no? Sí, bueno, no estuve. Ahora, lo que vi como registro no me pareció tan fuerte como otras. La oposición también tendrá que evaluar y ver esas situaciones, porque vos no podés ante cada cosa, o sí, salir y protestar, estás en tu legítimo derecho. Ahora, de ahí a que sea masivo es otro tema, ¿no? Es otro tema. Yo creo que fíjate que la oposición está perdiendo un elemento muy interesante. ¿Cuál es no la apoyatura a la protesta o enancarse en la protesta, sino hacer de esa protesta una propuesta, cosa que no estamos viendo? Mira, hace un rato conversábamos en APERA, que es la Asociación de Periodistas de la República Argentina, con el ministro de Defensa, el ministro Rosa. Y él decía algo que no deja de tener su cuota de racionalidad, al menos interesante poder analizarlo. Él decía, en el caso nacional, por ejemplo, el caso de Cambiemos o el PRO, el radicalismo, lo que concentra Cambiemos, han sido gobiernos, no vienen de no serlo. En el caso de Santa Fe, la oposición viene de ser gobierno también. Es decir, si le hubiera ido brillante a Cambiemos o al gobierno anterior del presidente Macri, hubiese ganado las elecciones. Indudablemente ahí hay una falencia. Es muy interesante lo que vos planteás. Jorge Asís dice que Cambiemos a nivel nacional viene de un fracaso fresco, digamos. Lo que me llama la atención para el análisis es que por ahí logran, en la manifestación pública, como decía en la última no fue muy importante, pero en otras oportunidades han logrado
movilizaciones importantes desde la convocatoria a la calle, ¿no es cierto? Pero es lógico si vos te enancás en la protesta. Entonces, lo que yo quería decirte con esto, y que también decía Rossi con respecto al Frente Cívico y Social de aquí, vienen de ser gobierno y no pudieron, o sea, la gente eligió otra cosa, porque debió haber huecos de errores o de falencias, de lo contrario hubiesen seguido gobernando. Entonces, me parece que las oposiciones, cualesquiera que fueran, debieran ajustar sus marcas en cuanto a la propuesta, porque por ahora todos podemos salir a manifestar, y si Dios quiere lo vamos a poder seguir haciendo por muchos años, gracias a Dios, en esta nuestra bendita patria y democracia. Ahora, una cosa es eso, y otra cosa es después cuando tenés que gobernar para ser distinto a lo que decís que está mal. ¿De qué manera? Ahora estamos próximos a una elección. Si vienes de medio tiempo, no obstante, bueno, ¿con qué propuesta vas a aparecer? En cualquiera de los casos. Entonces, eso me parece que Argentina, la política en Argentina no la está evaluando, y los oficialismos también tienen que poner Ahora, las barbas María, en ¿no te da remojo. la sensación que en este contexto justo de análisis que vos estás planteando aparece lo de Formosa? Y te pregunto si solamente esto lo puede afectar a Alberto Fernández o también puede afectar a la provincia de Santa Fe. Te digo por esto de los silencios o las quejas o los reclamos. Yo Cada uno creo está que hay tomando una... una postura, ¿no? Sí, pero hay una diferencia enorme. Una cosa, yo no mezclaría a Santa Fe y su calidad institucional con Formosa. Claro. Pueden las críticas ser muy grandes, tanto para los 12 años del gobierno del Frente como para los anteriores del Yo lo que peronismo, o apuntaba es este a que la está. autorización política. ¿Se está con Infran o no? ¿Viste? El presidente le dio la mano. No, guardó silencio, Sí, no sí, vos, condenó lo de Formosa. A ese punto perdón, iba. perdón, si vos haces para mi gusto, el presidente hubiera tenido que ser categórico en el caso de Gildo y Fran. Ahora, también estamos, la política también son gestos. Y Fran se vino, vino, me refiero a Buenos Aires, buscando la gran foto, el acuerdo explícito, y se llevó no sé, saludo de mano. Entonces, si vos lo ves desde el punto de vista de lo que se padece y uno ve en Formosa, y las irregularidades atroces que se vive allí, bueno, a mí me hubiera gustado como ciudadana que mi presidente o el presidente de todos los argentinos sea mucho más categórico, claramente categórico. Ahora, no obstante, para lo que son los códigos de la política, Ifrán no se fue respaldado. Eso también hay que leerlo. Si esto llega al gran público, yo creo que no. Yo creo que no. Son precios que pagará el presidente y sabrá por qué. Ahora, no mezclo, aún con todas las idas y vueltas, no mezclo Santa Fe con Formosa. Santa Fe no tiene, no corre. Por supuesto, lo que veo que hay, me interesa mucho ese contexto que vos habías planteado de panorama nacional, y me parece a mí que Cambiemos está utilizando lo de Formosa para de alguna manera darle ese tufillo a todo el peronismo. De alguna manera decir, bueno, pero, está pasando esto. A ver, pero fíjate vos, ¿no? Fíjate vos. Macri buscó como contendiente a la hoy vicepresidenta cuando estaba cascoteada, había terminado su mandato y no había ganado Scioli. Muy bien. Insistió hasta que la puso en un nivel en el cual, bueno, pudo reconstituirse y terminó junto con Fernández siendo presidente y vice de la República. Ahora veo el error de Fernández Alberto de poner en el centro del ring a Mauricio Macri. Esto es volver a darle a repetir una estrategia. Para mí es que no... lo levantan a Mauricio Macri porque se dieron cuenta que lo inflaban a Larreta, y Larreta es como un poco más nuevo que Macri.
que me parece que dijeron, no, volvelo a la discusión a Macri porque la reta no nos conviene. Yo no le veo, la verdad, no le veo aún características a Rodríguez Larreta para que sea un líder presidenciable o para que sea un candidato presidenciable. Aún hoy no le veo las virtudes, o sea que me parece que el gobierno no está evaluando del todo bien. Si es así y yendo en la dirección de lo que vos estás mencionando. Y en el caso de Macri, peor aún. Si vos te fijas, los índices de negativos que tiene tanto Macri como la vicepresidenta son impresionantes, Sí, sí. impresionantes. Entonces, sí, alguien en el recuerdo lo tendrá, es un ex presidente de los argentinos. Ahora, de ahí a poder ser alternativa en el 2023, me parece que hay un camino Y queda bastante lejos largo, todavía. bastante. Te agradezco mucho tu tiempo, hablamos 30 minutos, miraba para el costado del reloj. Oh, Muchas gracias María Herminia por este tiempo y bueno, no, prontito seguro dialogamos de vuelta. cómo no, un placer, ¿eh? Y muchas gracias.